Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra clase de ofimática básica y el día de hoy vamos ya a enfocarnos a lo que era presentaciones de Google. También lo podemos ocupar en presentaciones de PowerPoint, ok, no cambia en mucho, pero hay ciertas características importantes de el programa. Ya hemos visto también un poquito de esto, de los elementos. ¿Qué es presentaciones de Google? Las presentaciones de Google, al igual que la herramienta de PowerPoint, ¿ok? Es una herramienta, en este caso, hablando de presentaciones de Google, gratuita, ofrecida por Google, que permite crear y editar presentaciones con diapositivas. ¿Cuáles son las partes? Tenemos en la esquina superior al lado izquierdo, pues esta parte donde es el nombre, ¿ok? El nombre de la presentación, donde vamos a poder cambiarle el nombre. Luego tenemos nuestra barra de menús, ¿ok? Tenemos diferentes menús, el menú de archivo, el de editar, el de ver, el de insertar, diapositiva, organizar, herramientas, extensiones y las últimas son de ayuda y accesibilidad, ¿ok? Luego debajo tenemos nuestras barras de herramientas, que de hecho ahorita vamos a ir a trabajar con ellas de una manera un poquito más a fondo, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar las herramientas que más vamos a ocupar, ¿ok? Esta, la primera que tenemos en la parte superior del lado izquierdo, ese más y al lado una flechita hacia abajo, es la que ocupamos para encontrar nuestro menú de autodiseño que nos abre o nos permite crear una nueva diapositiva con diferentes estilos ya predeterminados que nos van a ayudar pues a generar una mejor presentación, ¿ok? Luego tenemos pues nuestros botones de edición, que es el de avanzar hacia adelante, regresar cuando hacemos diferentes cambios, que aquí mismo se encuentra también el botón de imprimir. Al lado tenemos ese pequeño rodillo, ¿ok? Que en este caso se encontraba apagado, que es la herramienta de copiar formato. Ya la hemos ocupado en documentos de Google, que viene siendo el Word. En particular en Office, en vez de ser un rodillo, es una brocha. Y ahí tiene la misma función. Seleccionas un texto, un pedacito de texto, aunque sea un solo carácter, activas la herramienta y luego seleccionas lo que quieras pintar, por así decirlo, con este formato y automáticamente toma el estilo de letra, el tamaño y el color de la letra. Al lado tenemos el botón de zoom y luego el botón de seleccionar, ¿ok? Que es pues la herramienta que casi siempre ocupamos cuando queremos mover algún elemento. Luego tenemos la de cuadro de texto. Aquí nos va a permitir crear un cuadro para que nosotros escribamos dentro de él. A veces nosotros podemos tener cuadros de texto que no necesariamente están definidos por una forma. Podemos tener una forma más grande o colocar el texto flotando con un color contrastante a las formas o al color del fondo que tengamos ahí predeterminado. Al lado tenemos la opción de insertar una imagen, ya sea que sea una imagen desde un código URL, que es una dirección de internet, una imagen desde tu Drive, desde tu Google Fotos o también buscándola en internet. Así también podemos nosotros subir directamente una imagen, la cual se almacenaría en nuestro Drive y por consiguiente se almacenaría también en nuestra presentación. Luego tenemos la opción de agregar formas, pueden ser cuadros, círculos, flechas, todo tipo de formas que nos permitan crear una nueva textura, crear nuevas características gráficas, cuadros, círculos, ventanas para colocar imágenes dentro de ellas. Luego tenemos los conectores de estas formas porque las podemos conectar, por ejemplo, estamos haciendo algún tipo de mapa mental, mapa conceptual, pues podemos conectar estas cajas unas con otras. Luego tenemos el botón que parece una pequeña viñeta de diálogo como en las de los cómics y te trae un más. Esa te permite agregar un comentario en algún elemento de la presentación. Esto es de mucha ayuda, en especial cuando trabajamos de manera colaborativa con alguien, porque podemos sugerirle, oye, pues esta tarea podrías cambiarlo por otro texto, podrías ampliarlo, podrías resumir más la idea. ¿Ok? Luego tenemos el botón de fondo que, como su nombre lo dice, nos va a permitir cambiar el fondo que se va a encontrar en nuestra diapositiva. Al lado tenemos el botón de diseño que nos permite cambiar el diseño de la diapositiva, la distribución básica que tiene la diapositiva cuando nosotros seleccionamos una del menú de autodiseño o de la galería de las diferentes diapositivas posibles que podemos ocupar cuando estamos trabajando en presentaciones de Google. Luego tenemos la de tema. Aquí en tema nosotros
podemos cambiar el estilo de toda la presentación. Por ejemplo, esta presentación en particular fue realizada con presentaciones de Google, aunque no lo parezca, aunque se vea muy diferente a una presentación básica de Google, ¿ok? Hay ciertos mañas, ciertos trucos con los cuales pues podemos crear algún diseño bonito, diseño llamativo, ¿ok? Em, y por último tenemos la herramienta transición. Recordemos que la transición es cuando cambiamos de una hoja de Google a otra, ¿ok? De una diapositiva a otra. Y también le ayuda creando una animación. Y también aquí cuando activamos el de transición, en particular, nos crea una característica bien interesante que nos permite también agregar animaciones, no de transición entre una hoja y otra, sino de elementos. Que los elementos que tenemos dentro de nuestra diapositiva, como pueden ser una imagen, un cuadro de texto, un video o alguna gráfica, pues se muevan dentro de nuestra diapositiva. Lo tenemos, bueno, el botón que te mencionaba, el de insertar diapositiva, que nos abre el menú de autodiseño. Bajando del costado derecho tenemos el panel de diapositivas donde vamos a encontrar las diferentes diapositivas con las cuales estamos trabajando, moverlas de orden, porque también, por ejemplo, supongamos que estamos desarrollando una idea y de repente pensamos, oye, esta idea va mejor un poquito más arriba, ¿no? En el orden, no va antes de esta otra, tal vez las orientamos de una manera inadecuada, pues puedes darle clic, mantienes ese clic y arrastras hacia arriba o hacia abajo para cambiar el orden en el panel de diapositivas. Y pues como tal, pues la diapositiva total que tenemos ahí, ¿no? Que viene siendo todo lo que se muestra en nuestra pantalla. Sí. Ok, ahí está. Y en la parte de abajo encontramos las notas de el orador. Es aquí donde podemos escribir, por ejemplo, nuestras ideas, lo que vamos a presentar. En particular, cuando nosotros presentamos una diapositiva y tenemos conectado un proyector, nos llega a aparecer abajo algunas notas especiales, ¿ok? Para nosotros como lectores, ¿ok? Como los que estamos presentando el documento. En este caso no, porque lo estoy presentando en la pantalla completa, no detecta que hay una pantalla aparte, ¿ok? Por eso no me aparecen los comentarios abajo. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un recordatorio de recuerda hacer énfasis en tal o cual tema, pues lo podría leer aquí en mi pantalla. Las notas del orador. ¿Ok? Ahora, pues aquí tenemos varias herramientas, ¿ok? Varios, varios elementos que, con los cuales trabajamos nosotros en presentaciones, ¿ok? También en PowerPoint. ¿Identificas alguno aquí? ¿Algún icono o alguna herramienta que ya hemos ocupado con anterioridad? Siéntete en la libertad también. Si no quieres hablarlo, si no quieres prender tu micrófono, puedes escribirlo en el chat. Ahí tenemos varios iconos, algunos cambian la orientación del texto, algunos cambian el color de relleno, algunos cambian si las letras son remarcadas o no, algunos nos permiten compartir nuestro documento, algunos nos permiten crear cuadros de texto, otros más nos permiten también cambiar la distancia entre las diferentes líneas de texto o también cambiar el tamaño de nuestra letra. ¿Identificas alguno ahí?
Bueno, empezando desde la parte de arriba, del lado izquierdo tenemos el botón que nos permite cambiar o aumentar el tamaño del texto. Luego tenemos el cuadro de texto. Lo tenemos como tal, el logo de edición, por así decirlo, o también podríamos interpretarlo como el logo de abrir un nuevo documento. Tenemos el botón de enviar, el posteriormente, o de compartir. Tenemos el botón para orientar el texto en formato centrado. Luego tenemos el botón para orientar el texto hacia el costado derecho, el botón de interlineado, el botón para poner el texto en formato justificado, que ya lo hemos ocupado con anterioridad cuando hicimos esta pequeña investigación, ¿verdad? Luego tenemos el botón de hacer el texto remarcado, ¿ok? El texto en bold. Y por último tenemos el que nos permite cambiar el color de algún objeto, un color de relleno. En otras ocasiones también nos permite cambiar el color de la letra, pero en vez de tener ahí ese pequeño balde con pintura, pues tendría una letra y el simbolito de, pues, esta gotita que nos indica que va a cambiar el color del texto. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos el primer menú. Nuestro primer menú se llama el menú de archivo. Aquí en la pestaña de archivo podemos encontrar todo lo relacionado con las acciones que cambien ciertas características de nuestro documento, así como el tamaño de la presentación. Por ejemplo, aquí lo tengo en un formato llamado panorámico, ¿ok? Que es un formato el cual nos permite trabajar con estas pantallas modernas. Antes teníamos estas pantallas en particular que eran prácticamente cuadradas, llamadas en formato 4 tercios, ¿ok? Y el formato 4 tercios tenía la característica, pues que era casi cuadrado, era como el de las teles de antes, esas televisiones con pantalla de vidrio, tenían un gran mueble, una gran caja plástica detrás, ¿ok? También podemos, por ejemplo, crear un nuevo documento, abrir un documento y también podemos abrir documentos de PowerPoint aquí mismo. Es algo bien interesante de este programa, ¿ok? Todos los programas de Google nos brindan también la posibilidad de abrir documentos de Office, ya sea en el caso de Word, podemos abrirlo en documentos, en el caso de algún archivo de Excel, lo podemos abrir en hojas de cálculo de Google, en el caso de PowerPoint, pues lo podemos abrir aquí en presentaciones y también nos va a permitir editarlo. Tal vez alguna característica que no nos va a permitir o que va a tener ahí alguna complicación va a ser las animaciones porque pues de cierta manera se desactivarían dado, dado que pues ocupan diferentes formatos, al menos en la cuestión de las animaciones y las transiciones, ¿ok? Podemos también importar diapositivas de otro documento que tengamos creado en presentaciones de Google o que lo encontremos en nuestro Drive. También podemos hacer una copia de un documento y esto es algo bien interesante. Ya lo hemos mencionado con anterioridad, por ejemplo, cuando tú trabajas con algún documento que quieres, que sea el documento guía, también le llegan a llamar en algunas ocasiones machote o el formato, ¿ok? Que tú le puedes compartir a tus compañeros para que lo editen y que toda la información sea unificada, tenga el mismo estilo, ¿ok? Tú les puedes compartir este documento como solo lector, sin importar ya sea hojas de cálculo, presentaciones o documentos, y pues ellos al ser o al solo poder verlo o leerlo, sí pueden hacer algo que es hacer una copia de ese documento. ¿Ok? De esta manera proteges la edición del documento para que no lo modifiquen y pues si necesitan ocuparlo como formato origen, pues puedan hacer una copia de tu archivo. Luego tenemos el botón de compartir, el cual nos permite compartir por un link. Podemos obtener un link para compartir
esta presentación, ¿ok? Y pues también podemos ahí cambiar las características, como lo hemos mencionado antes, que solamente sea para el lector, ¿ok? Que sea de editor o que solamente puedan comentar. Obviamente en el de comentar, pues sí pueden leerlo. En la cuestión de del editor, pues puede compartir el documento con demás personas, puede agregar a personas al documento para que editen. En la cuestión del lector, pues no, solamente puede leerlo. El comentador sí puede agregar comentarios o sugerir modificaciones. No son definitivas, ¿ok? Estas tienen que pasar antes por el visto bueno de quien creó el documento, pero sí puede compartirlo con más personas, ¿ok? Sí puede, al menos para que lo lean. También tenemos la opción de compartirlo por correo electrónico. Directamente ya se encuentra implementado aquí en presentaciones de Google esta opción en la cual pues puedes compartir este documento con alguien más, ¿ok? Por correo electrónico y ya automáticamente se adjunta. También podemos descargarlo y en la parte de descargarlo podemos descargar en diferentes formatos. Uno de ellos, el famoso PDF y también el famoso formato de PowerPoint, el PPX. ¿Ok? En las últimas versiones de Office. Podemos cambiar el nombre del documento, podemos moverlo de ubicación en nuestra unidad o en el Drive. ¿Ok? Siempre a nosotros nos permitirá cambiarlo de ubicación. Si tú creas un nuevo documento en presentaciones, siempre se va a colocar en la bandeja principal en el sitio de bienvenida de Drive, ¿ok? Que es como, pues, cuando le damos clic y abrimos la USB y tenemos ya el espacio donde podemos agregar carpetas y así, pues es más o menos algo parecido a ese espacio. Se encuentran en los archivos regados cada que creas uno nuevo y pues es tu responsabilidad administrar dónde quieres ese archivo, ¿ok? La opción de moverlo, añadir un acceso Drive. Esto nos permite agregar un botón, así como los accesos directos en nuestros escritorios que nos van a llevar directamente, en este caso, al documento que estamos trabajando. También podemos moverlo a la papelería, eliminar completamente el documento, ¿ok? Al igual que en el Drive, al igual que en nuestro correo, todos estos archivos que se eliminen se van a quedar ahí por 30 días. Al cumplir 31 días se van a eliminar de manera definitiva y automáticamente. ¿Ok? Y tenemos el historial de versiones. Ya hemos hablado un poquito del historial. Eh, Este nos permite cambiar, agregar, bueno, ver los cambios que han hecho demás personas en nuestro documento y restaurar las versiones cuando sea necesario. Si alguien cambió algo que no debía de cambiar, pues poder ahí trabajar sin la necesidad de estar ahí dependiendo si podemos regresar esos cambios o no. Pues sí lo podemos hacer aquí en el historial de versiones. Algo que tal vez es un poco más complicado realizar en Word o en PowerPoint debido a que cuando se guarda automáticamente se guardan las modificaciones, se borran las modificaciones anteriores, ¿ok? Solamente se guarda el documento final cuando le damos guardar y se sobrescribe completamente el archivo. Por eso es un gran beneficio el trabajar y el contar con presentaciones de Google porque todas las ediciones de los documentos se quedan guardadas como historial en la nube y siempre que quieras regresar ahí y modificar algo, pues lo puedes hacer de una manera relativamente sencilla. Y hasta abajo, pues podemos ver los detalles. Aquí nos diría, pues, qué tipo de orientación tiene la presentación, el tamaño y, pues, demás características, como sería el fondo, ¿ok? Quién fue el creador del documento y también en dónde se encuentra dicho documento. En la de editar, pues, en el menú de editar, pues aquí podemos deshacer y rehacer pasos, podemos cortar elementos, podemos copiarlos, pegarlos o también ocupar el pegado sin formato que lo ocupamos la vez pasada cuando estamos trabajando con el programa de PowerPoint, de documentos de Google que pues nos permitía pegar información
sin que nos moviera todos los formatos de texto, sino que simplemente lo pegamos y automáticamente conserva el formato de texto que teníamos activado cuando estábamos escribiendo. También tenemos la opción de seleccionar todos los elementos que se encuentren en nuestro archivo de presentaciones. En este caso, pues seleccionaría todos los elementos de la diapositiva en la que nos encontramos en ese momento. ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues después de seleccionar todo, podemos eliminarlo, podemos copiarlo, podríamos duplicarlo, ¿ok? Abajo tenemos el botón de eliminar y debajo de él el botón de duplicar, ¿ok? Que como su nombre los dice, pues uno elimina y otro duplica los elementos que podemos ocuparlos en otra diapositiva o si queremos colocar algún otro elemento gráfico, algo de fondo supongamos, y colocarlo del otro lado. Vamos a dar duplicar y colocarlo en la posición en la que nosotros deseamos que aparezca en la siguiente diapositiva. Y también podemos duplicar una diapositiva completa y ya sobre esa ir cambiando elementos. Por otro lado, tenemos nuestra pestaña de el menú de insertar. Aquí este es muy importante porque PowerPoint es considerado el único programa multimedia de Office, oficialmente hablando. ¿Ok? Es el único programa que permite agregar imágenes, videos y audios a un archivo. En particular, Word, pues sí podemos hacerlo, sí, en la cuestión de las imágenes, ¿ok? Para la cuestión de un video que pueda ser clicable o reproducible, pues es algo mucho más complicado y subjetivo. ¿Ok? Aquí en el apartado de insertar, ya con lo que les habíamos comentado antes, que es PowerPoint y presentaciones de Google, pues es el único programa multimedia. ¿Ok? Y aquí, pues podemos nosotros agregar imágenes. Importante, cada tipo de elemento tiene su menú para insertar. Si queremos insertar una imagen, tenemos que ir al menú de insertar imagen. Si queremos insertar un cuadro de texto, pues tenemos que ir a su lugar específico dependiendo de su formato. Lo mismo pasa con el audio, los videos, las formas, las tablas, los gráficos, los diagramas, el famoso word art y las líneas. Aquí hay una característica extra que nos permite agregar videos directamente desde YouTube, en particular hablando de presentaciones de Google. Otra cosa, otra característica extra que tiene es que nosotros podemos vincular archivos. Podemos vincular archivos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar una tabla que hagamos en Excel, pues lo podemos vincular seleccionando el elemento que queremos de la tabla, copiándolo y luego colocándole pegar en presentaciones y nos va a dar la opción de vincular. Esto lo que nos permite es que si hay algún cambio en algún dato del otro documento, que puede ser de Excel, automáticamente este se va a actualizar en nuestra presentación. No automáticamente, pero sí va a detectar que hay algún cambio y cuando abramos nuevamente el archivo te va a decir, quieres actualizar a la información, a las últimas versiones de la información del documento y automáticamente se va a actualizar. ¿Okay? Eh, También tenemos la opción de insertar caracteres especiales que pues no los encontramos escritos o de manera gráfica en nuestro teclado. Esos signos griegos, esos signos de álgebra o de matemáticas, pues los podemos encontrar en este apartado de caracteres especiales. Y también podemos agregar animaciones, esto que te mencionábamos que también nosotros lo podíamos hacer en el apartado de transición, pues también nos va a activar ahí, si le damos clic en animaciones, nos va a abrir ese mismo menú donde podemos modificar las transiciones de nuestro documento y de la misma manera pues podemos agregar
pues animaciones en los diferentes elementos, que un cuadro de texto se mueva de un lado al otro, ¿ok? Que una imagen, cuando cambiamos de diapositiva, entre y se coloque en una posición específica. También podemos insertar enlaces, podemos insertar comentarios, podemos crear o insertar una nueva diapositiva, ¿ok? Y también colocarles números a nuestras diapositivas si así lo deseáramos. Ahora tenemos el apartado de formato y en este ya hemos hablado un poquito, ya lo hemos ocupado también, ¿ok? En este apartado de formato pues tenemos el formato de texto donde podemos cambiar el uso de las mayúsculas, ¿ok? Podemos también cambiar características como el color de texto, si el texto que lo queremos remarcado, el famoso bold o en negritas, ¿ok? Si queremos alinear el texto de un lado de la pantalla o del otro, o centrado o justificado, si queremos agregar listas enumeradas o listas con puntos, ¿ok? También podemos cambiar el formato de la tabla si tuviéramos alguna insertada. El formato de la imagen, pues podemos cambiarle de cierta manera digitalmente el color y también y también podemos cambiar las sangrías, ¿ok? Mencionamos el texto, podemos cambiarle el color, podemos agregar listas enumeradas, que son, o viñetas, podemos cambiar si lo queremos con diferentes subtemas, si lo queremos con lista enumerada, si queremos otro estilo de viñetas, ¿ok? O incluso de casillas de comprobación. También podemos cambiar la distancia que hay entre línea y línea, podemos también cambiar los bordes y las líneas de los elementos o cuando tenemos un cuadro de texto o alguna tabla de Excel agregada aquí. También en las opciones de formato pues podemos cambiar ciertas características dependiendo del elemento, ya sea un elemento de texto o un elemento de una tabla o de una imagen. Y también borrar el formato del texto, por ejemplo, pues si yo tuviera aquí este texto y le diera clic en forrar formato, regresaría a la tipografía y también a el tamaño predeterminado cuando cargo una diapositiva con dos columnas. ¿Ok? Tenemos en el de diapositiva, pues podemos abrir nuestro menú de autodiseño, crear una nueva diapositiva, duplicar la diapositiva que tenemos actualmente, eliminar la diapositiva que tenemos, saltar una diapositiva, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un documento y dices, esta como que no me convence, pero no voy a decidir ahorita, pero ya tengo que presentar esta información, así es que le puedes dar la opción de saltar diapositiva y aunque tú la veas aquí en el programa de presentaciones de Google, cuando la presentes, pues se va a saltar esa diapositiva que hayas seleccionado. Cambiar el color del fondo de la diapositiva, moverlos en orden, si una diapositiva también quieres que esté un poco más al principio del documento o más al final, ¿ok? También a aplicar o seleccionar uno de los diseños, pues básicos que encontramos en la galería de plantillas. Cambiar el color del fondo, ya lo he mencionado, aplicar algún diseño específico, en especial cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en distribución de dos columnas, ¿ok? O que lo queremos, solamente el título de la diapositiva, lo demás espacio en blanco sin ningún tipo de texto, ¿ok? También podemos nosotros aquí sí ya animar la transición. Este movimiento que ocurre cuando nosotros pasamos de una diapositiva a otra. ¿Ok? Y también editar el color del tema. Asimismo, también editar el tema con el cual estamos trabajando. En el apartado de organizar, este es bien interesante porque podemos nosotros, bueno, nosotros cuando estamos trabajando en presentaciones, trabajamos como si fuera un collage, ¿ok? Colocamos elementos arriba, elementos abajo de otros elementos y como es un programa muy enfocado en los diferentes elementos multimedia, cuando tenemos imágenes podemos hacer como un collage, pero pues que podemos elegir que queremos que quede una imagen más arriba que otra, ¿ok? En orden o que, por ejemplo, queremos también insertar un cuadro de texto, pero pues no queremos que se vaya hasta atrás de las imágenes, sino que lo queremos entre una imagen y otra para crear la sensación de profundidad, pues también lo podemos hacer en este apartado en particular con el botón de ordenar. También podemos cambiar la alineación de los textos, ¿ok? O de los elementos
se encuentran alineados a la izquierda, a la derecha, y también podemos pedirle al mismo programa que nos ayude a distribuir u organizar lo que tenemos en pantalla o en este caso en diapositiva. También podemos centrar los elementos a la pantalla, ¿ok? Al centro. Supongamos que tenemos algún elemento y lo queremos mover, pero no nos queda justo al centro, pues lo seleccionas, vas directamente al menú de organizar y puedes darle clic ahí, centrar en la página y te lo va a centrar sí o sí. También podemos girar hacia la izquierda o la derecha las diferentes imágenes o elementos con los cuales estamos trabajando, ¿ok? También podemos agrupar y desagrupar elementos. Esto nos ayuda, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con varias cosas y ya no las vamos a modificar, pero si queremos ocupar el fondo, supongamos, pues podemos seleccionar estos elementos, los agrupamos y ahora se comportan como un solo elemento. ¿Ok? Si queremos tenerlo nuevamente como elementos separados, un cuadro de texto, una imagen, un cuadro de fondo, ¿ok? Pues ya nos permitiría seleccionar uno por uno. Y aquí en el de herramientas, pues tenemos las herramientas ortográficas, el famoso diccionario y corrector ortográfico. Ok, también podemos ampliar el diccionario. Nos va a también dar la opción de ver qué objetos tenemos vinculados entre el documento y también pues tenemos el acceso rápido a a nuestra herramienta para dictar. En esta ocasión, o en este programa en particular, no podemos dictarle. Como lo hacemos en Word, que le damos clic al botón y automáticamente nos permite dictarle. No, aquí solamente lo que le dictamos al programa se va a ir directamente a los comentarios del autor, no va a influir mucho o prácticamente nada en el contenido respecto a que no lo va a modificar. ¿Ok? Y ok, ahorita vamos a hacer una actividad aquí. ¿Ok? Pero son las 6 en punto. Vamos a dar 2 minutitos, ¿ok? Para que estiremos un poquito las piernas. Ha sido mucha información, afortunado o desafortunadamente. Y pues ahorita vamos a ver ciertas características. ¿Qué características tiene una presentación de calidad? Ya les habíamos hablado un poquito de esta historia del famoso transbordador Columbia, que a su reingreso a la Tierra pues explotó debido a que algunos ingenieros no colocaron las baldosas que evitaban que se incendiara el transportador o transbordador espacial, ¿ok? Se cayeron durante el despegue y de vuelta a la Tierra, pues una mala instalación creada por una mala presentación llena de puro texto, ¿ok? Y leída, por así decirlo, frente a los ingenieros, pues provocó este accidente tan aparatoso. Vamos a dar 3 minutitos, ¿ok? Y regresamos. Estira un poquito las piernas. Prepárate un café, tápate bien por el frío y regresamos en unos 3 minutitos.
Ok. Ya estamos de vuelta. Una disculpa, tenía que irme a tomar la medicina para la garganta. Ok. ¿Qué características tiene que tener una presentación de calidad más allá de que sea de Google o sea de PowerPoint? Ok. Mm, ¿Qué características crees que serían adecuadas para una presentación que realmente comunique? Bueno, algo muy importante es el uso del color. Algo que yo hago aquí muy a menudo, ¿ok? Se llama enmarcado, que es tener este marco alrededor, ¿ok? Para unificar mis, mi presentación, ¿ok? Para no dejar esos espacios en blanco aburridos en el contorno. Pero también interesante, ¿ok? O algo necesario es que tenga un diseño atractivo, visualmente sea atractivo para que no aburra. Eh, que tenga un contenido claro y conciso, que vayamos directo al punto, ¿ok? Cuando trabajamos o cuando presentamos o tratamos de mostrar información. Que las imágenes sean de alta calidad, pues sería lo necesario, más que necesario, sería lo ideal, para que se vean de cierta, um, que se vean llamativas, ¿ok? Un uso adecuado de la multimedia. ¿A qué me refiero con esto? El que tenga muchos elementos no necesariamente hace que sea una presentación buena, ¿ok? El hecho de que ocupes muchas fotos no es algo bueno. Tener muchos elementos también distrae, ¿ok? Una buena ortografía y gramática, pues eso es algo esencial a la hora de estar o de tratar de comunicar algo, ¿ok? Diseño atractivo, por ejemplo, aquí tengo un diseño que es atractivo eh, visualmente hablando, tenemos una imagen ahí representativa, ¿ok? Algo que es un poquito difícil de leer es que es mucho texto con respecto a la información que tenemos ahí. Es mucho texto, el texto es pequeñito, tenemos muchos espacios abiertos en la parte de arriba, ¿ok? Eh, Utiliza bien los colores, pero pues el tamaño de la letra tal vez no ayuda mucho si lo vemos más desde lejos. Es un poquito más complicado de poderlo leer, ¿ok? Am, Diseño atractivo. Una presentación debe tener un diseño atractivo, coherente, utilizando colores y fuentes que sean legibles y agradables a la vista, que sean legibles, que se puedan leer adecuadamente. Por ejemplo, yo aquí tengo aquí este texto en el costado izquierdo y pues se puede ver, se puede leer fácilmente, ok, es fácilmente entendible. No tienes que esforzarte mucho para leer o para descifrar la letra, ok. Sí, en algunas ocasiones nos gustaría usar otro tipo de letras, pero pues desafortunadamente o afortunadamente, esta letra en particular es muy básica, es muy simple, pero por ser simple nos ayuda mucho a que la gente pueda, de una manera fácil, agradable, poder leer el texto y no tratar de descifrar si eso es una letra D o una letra B. ¿Ok? Diseño poco atractivo. Tenemos un diseño poco atractivo. Y nos referimos que es poco atractivo debido a que ah, pues tiene pocos colores. Los colores eh, tal vez no hay contraste en ellos. Son muy básicos, por así decirlo. No nos llama a la vista. Se nos hace algo muy plano, por así decirlo. ¿Ok? Es un diseño poco atractivo. Tiene muchos elementos multimedia, por ejemplo, ¿no? Y pues tenemos el enmarcado que no es un tanto simétrico. Tal vez en el costado derecho es mucho espacio. Y pues eso nos quita un poco de atención, hasta hace un poquito aburrido observarlo, ¿no? Como que no te llama la atención, dices, me da, ni me va ni me viene lo que me comunique, por así decirlo, debido a que pues no es muy llamativo.
Otro diseño poco atractivo, aquí nada más tenemos un título, ¿no? Esto me lo hizo un alumno de nivel secundario, porque les poníamos como esta práctica, ¿no? De cómo realmente hacer un elemento llamativo, ¿no? Y pues aquí, pues, es mucho blanco, ¿ok? Es mucha luz, es un texto en negro que sí contrasta con el rojo que le puso ahí, pero es demasiado, ¿ok? Lastima mucho al verlo, ya cuando lo vemos durante ciertos minutos, pues es muy... lastima mucho a la vista. ¿Ok? Contenido claro y conciso. Contenido claro y conciso. Por ejemplo, aquí tenemos también una imagen. Es válido ocupar una imagen como elemento completo, ¿ok? En una diapositiva. Es válido usarlo. Pero pues es necesario pues ir directo al punto, que el texto sea fácil de leer. Si es un poquito mejor, se ve un poquito mejor ese texto. Tal vez la tipografía es un poquito gruesa y se pegan mucho unas letras con otras, pero el fondo pues nos permite leerlo relativamente bien. Ok, una presentación debe tener un contenido claro, conciso, utilizando oraciones cortas, yendo directamente al punto, ok, y pues que se organice la información de manera lógica y coherente. Por ejemplo, si vamos a estar hablando, supongamos, de energía renovable, pues no vamos a poner la foto de ahí, supongamos, una petrolera, ¿no? Estamos hablando de energías renovables, pues no vamos a poner una imagen de energías no renovables, ¿no? O de fútbol, lo que sería algo completamente inadecuado, porque pues estaremos hablando de temas completamente diferentes. Contenido claro, conciso, pues aquí si es claro, si es conciso, tal vez no es llamativo, ¿ok? Si es fácil de leer, es relativamente fácil de entender, pero pues el contraste es demasiado, lastima un poquito a la vista, ¿no? Tanta luz, pues lastima a veces. Por ejemplo, aquí tenemos claro y conciso, pues es llamativo, no es claro. Por ejemplo, nos dice feliz cumpleaños Juan, pero de ahí en más, pues como que no tiene nada que ver esto de ventas, beneficios y gastos, pues no tiene como, no va como muy de acuerdo a la temática, ¿no? No es clara ni concisa. Llamativa, sí, sin duda, pero no es clara ni concisa. Aquí, por ejemplo, bueno, decía claro y conciso, pues esta sí es clara y concisa, pero pues es un poquito aburrida. Esta, por ejemplo, pues es llamativa, va un poquito ya más hacia lo que pues debería ser, o se nos va un poquito más a lo inconciso, ¿no? Aquí pues no es claro ni conciso, es un poquito de texto, es difícil de leer, el fondo es muy contrastante, el texto que tenemos ahí arriba del título, pues sí es contrastante, es completamente el contrario del color anaranjado, pero pues es muy difícil de leer, es mucho texto, lastima los ojos, de cierta manera, ¿ok? Obviamente, pues, imágenes de calidad. Tenemos imágenes que son muy pixeladas, pues no nos ayudan, sin duda no nos van a ayudar. Ah, Aquí le restan presencia, le restan calidad, le restan seriedad, al menos pues cuando estamos trabajando con expresar una idea. Si tenemos una imagen borrosa, pues la idea también se vuelve borrosa, aunque el texto sea muy conciso, la explicación sea muy buena,
pues tenemos una imagen borrosa, la atención va a ir a la imagen, no al texto, no a las palabras, sino que le va a llamar la atención a la gente, pues ese elemento que está ahí de una manera, pues, un tanto sin calidad, ¿no? En cuanto a la imagen. Su atención va a ir a, ¿por qué una imagen así o por qué esta imagen en particular, ¿no? Eh, y pues uso adecuado de la multimedia. Por ejemplo, aquí tenemos algo bien interesante y algo que se nota, que se percibe, y es un pequeño juego, ¿ok? Es un pequeño juego que se llama en el diseño el ritmo. El ritmo, al igual que la música, pues es, por ejemplo, sonido izquierdo, sonido derecho, sonido izquierdo, sonido derecho, ¿no? Entonces también podemos ocupar eso de nuestra mano, ¿ok? Como una herramienta que nos pueda ayudar a trabajar para llamar la atención de el, la persona que está ahí al pendiente de nuestra presentación a nuestro observador. Aquí hay algo que cambia de una a otra. Tal vez parezca un poquito imperceptible, pero por ejemplo, en las diapositivas anteriores tenemos el texto casi siempre a la izquierda, ¿ok? Aquí es cuando la aplicamos, ¿ok? El texto ahora aparece al lado derecho, pero también el logo que tenemos en la esquina superior al lado derecho, pues cambia al lado izquierdo, ¿ok? Eso es un uso relativamente adecuado a la multimedia. El hecho de ocupar el ritmo, de que cambie de una diapositiva a otra, nos va a ayudar a que, ah, cambie de una diapositiva a otra, nos va a ayudar a llamar la atención de nuestro espectador. Nos va a ayudar a crear un mayor énfasis y también crearle como ahí la idea al cerebro del que lo está viendo. ¿Qué cambió? Algo cambió aquí, pero no sé qué cambió. O sea, de cierta manera, de manera lógica la persona no lo va a percibir, de manera subconsciente o inconsciente, el cerebro va a decir, algo cambió aquí, necesito averiguar qué fue lo que cambió y va a ponerle más atención a los diferentes elementos. ¿Ok? Uso adecuado de la multimedia. Importante, pues no saturar de muchos elementos. Se recomienda utilizar la multimedia, sí, como videos, audios y animaciones para hacer la presentación más interesante, más dinámica. Sin embargo, pues es importante utilizarlos de manera adecuada y moderada, no ponerle muchos elementos, ¿ok? Para no distraernos de lo importante que es el mensaje o el contenido de la misma diapositiva. Una buena ortografía y gramática, pues algo esencial cuando trabajamos con presentaciones y con documentos, ¿ok? Ahora, antes de, deja de mostrarte algunos buenos ejemplos de lo que vendría siendo una presentación adecuada y que no y cuál no es una presentación adecuada, ¿ok? Ya aquí tenemos varios elementos, algunos que pues afortunadamente me hicieron mis alumnos, ¿ok? Que vamos a mostrar alguna. Esta nos la compartió un alumno y pues le pedimos que hiciera una presentación muy leve. Digo, esto es, no sé, es una presentación de un futbolista. Le pedimos que fuera comunicativa, que pues nos mostrara cierta información y pues no hizo nada, solamente pues colocó la imagen, ¿no? O sea, no es una presentación adecuada, no comunica, no es llamativa. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, esta otra de aquí, que también nos habla de algún futbolista. Por ejemplo, la distribución es relativamente mala en el aspecto de que, pues, tenemos imágenes, una que es alargada. ¿Te fijas la imagen de este costado? Pues fue alargada, está desproporcionada, está muy alargada hacia arriba. Tenemos una mala distribución alrededor de el, las imágenes, los espacios alrededor, pues no son simétricos. Aquí hay una ausencia de ritmo, ¿ok? Algo que mencionábamos. Por ejemplo, la siguiente diapositiva, pues es igual. Siempre texto del lado izquierdo, imagen del lado derecho. Es difícil de leer por el contraste, ¿ok? Aquí el negro sobre este color vino, tal vez es un poquito complicado de leer. Este
pues mucho más. El texto es muy pequeñito. Este contrasta demasiado, nos genera un poquito de sensación de que se ve mal, pero es porque el fondo y el contorno que tenemos ahí son colores contrastantes. Tenemos un verde con un rojo, son colores contrarios. Y además, pues la imagen es pequeña, no se encuentra recortada, el texto es poco, ¿ok? Esta ya va un poquito mejor, ¿no? Ya tenemos ahí, de hecho, mal escrito biografía, pero tenemos aquí, pues, el texto del lado izquierdo, ¿ok? La imagen del lado derecho, pues tal vez ya mejoró ahí un poquito en ese aspecto. Aquí ya presenta el ritmo, ¿no? Hay un cambio de la izquierda a la derecha. Esto también nos ayuda, pues, a cautivar un poco eh, al espectador, porque el espectador va a pensar que cambió en este elemento en particular. ¿Qué es lo que cambió de una a otra que hace o engancha a el usuario para tratar de encontrar qué ha cambiado aquí, que no he visto o que no entiendo para poder seguir trabajando con este elemento, buscar, ponerle un poquito de atención para ver qué cambió. Tal vez la imagen igual es inadecuada en el aspecto de que está un poquito compactada y pues tenemos muchos elementos por ahí no organizados de una manera adecuada, ¿no? Ahí tenemos dos elementos que pues podemos decir que son ejemplos en proceso. Y luego tenemos algunas cosas muy interesantes que nos habían hecho algunos alumnos. Por ejemplo, esta de aquí va bien, ¿ok? En cuanto al uso del color. Es mucha información. Desafortunadamente, se encuentra del lado derecho siempre la información y las imágenes siempre del lado izquierdo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otra que nos habían compartido, que mis alumnos me habían compartido muy interesante, que era una de Bad Bunny. Y esta en particular no está mal, no está mal en el aspecto de que cautiva, pero cautiva por el hecho de los colores, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos hablan de este músico en particular y pues la distribución es relativamente buena. Hay un poco, le falta encuadre, ¿no? Tenemos o este enmarcado, pues le falta, las imágenes no son del mismo tamaño, ni tampoco en el mismo formato, tenemos imágenes en horizontal y esta, pues aquí hay una que está en formato vertical, ¿no? Aquí, por ejemplo, ocupa imágenes, ocupa muy bien el color. Y vemos un rosado, imágenes con color rosados, azul, imágenes con azules, ¿ok? Rosa, bueno, un rosa como mamey, imagen o salmón, imágenes con ese mismo estilo, ¿ok? Y pues iba cambiando un poco, puedes ver que empieza del lado derecho con la imagen arriba, del lado izquierdo empieza la siguiente, la imagen que empieza abajo, ¿ok? La anterior empieza arriba, que es esta de aquí, ¿ok? La siguiente, bueno, en la siguiente diapositiva, empieza desde abajo, y sigue haciendo el cambio. La siguiente empieza arriba y aplica también las imágenes. Imágenes en este caso en color negro y fondo relativamente oscuro. El texto tal vez sí podría cambiarle un mejor texto, ¿ok? Tal vez el uso del texto no es el idóneo, pero cautiva, logra comunicar, logra que tu cerebro diga, oye, pues esto se ve bien, se ve agradable, ¿no? Se ve interesante, como todo va de la mano. Esta es una muy buena presentación. Tal vez un poquito abusando de elementos multimedia, pero es una muy buena forma de comunicar en ese aspecto. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer aquí, pues hacer una pequeña presentación. Hemos hecho una eh, de algún artista, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a hablar de alguna película que te guste, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer, voy a cerrar esta pestaña de aquí, esta ventana de aquí,
es irnos ahora sí a presentaciones, ¿ok? Vamos a irnos a presentaciones y vamos a abrir una presentación en blanco, ¿ok? Ahora, desafortunadamente, es mucho, mucho blanco, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Recomendación, pues yo hablaba un poquito de este enmarcado, ¿no? En mi presentación anterior. Tenía un fondo relativamente neutro, sí tenía elementos gráficos ahí, ¿ok? Pero era relativamente neutro, era un fondo nada más como textura, por así decirlo. Y yo enmarcaba con un cuadro en medio. En este cuadro, pues era un pizarrón y pues yo ponía mi texto, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de el cine. ¿Cómo vamos a hablar de alguna película? Pues podríamos tratar de usar una pantalla, ¿ok? Y algún tipo de fondo atrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, pues abrir una nueva pestaña, ¿ok? Nueva ventana. Y aquí vamos a buscar en Google alguna textura. Ahora, hablando un poquito en la cuestión del diseño, los colores son muy importantes. Los colores sobrios, los colores pasteles, así como los colores un poquito tendiendo al oscuro, ¿ok? Nos ayudan a generar una atmósfera un poquito más amigable. Si ocupamos colores muy brillantes, amarillos, azules muy chillantes, verdes, rojos, generamos un ambiente de estrés. Entonces, por eso siempre hay que tratar de usar colores sobrios, ¿ok? Hay que tratar de usar colores sobrios, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Alguna textura. Yo voy a hablar de cine. Por ejemplo, se me ocurre ocupar alguna textura en particular, no lo sé, alfombra. Voy a colocar la palabra textura. Vamos a buscar imágenes. La mayoría de los cines tienden a usar colores o fondos eh, rojos, ¿no? En algunas cadenas de cine, en algunas son azules, ¿ok? Pero buscar tal vez alguna textura un poquito amigable, un poquito más suave. Digo yo que se me ocurrió aquí alfombra, pero podemos ponerle textura y poner color. O, por ejemplo, pared, textura pared. Vamos a ver qué nos aparece. Ya nos aparecen colores muy básicos, muy apagados, por así decirlos. Nos ayudarían, ¿ok? Ya tenemos diferentes texturas. Mira, por ejemplo, aquí vi una que me agradó. Este en particular me agradó mucho. Es un color relativamente amigable con la vista, ¿ok? Es suave, es tranquilo, ¿ok? Voy a darle clic derecho. Importante, abrir imagen en una pestaña nueva y descargar esta imagen en particular. ¿Por qué descargarla sí o sí? Porque si nosotros la adjuntamos directamente a nuestra presentación por el método de insertar o copiar y pegar, pues no nos va a ayudar mucho, porque es un elemento que podemos mover, ¿ok? Le voy a regresar a mi presentación y pues le voy a poner un título, ¿ok? Yo en este caso voy a hablar, a ver, ¿de qué película estaría bueno hablar? Una disculpa, tengo que tomarme un poquito de agua para mejorar mi voz, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a hablar un poquito de... eh,
Se me ocurre una película que se llama Ex Máquina. ¿Ok? Se le voy a poner ahí el título. Pero lo primero que voy a hacer es ponerle alguna textura. Para poner yo una textura en mi presentación, me tengo que ir a la herramienta de fondo. Aquí en fondo puedo escoger directamente un color. Y no solamente un color, o sea, puedo colocar un color fijo. Aquí tenemos un color fijo. Pero también tenemos la opción de agregar un poquito de volumen con los colores de gradiente. Y también nos ayudan mucho, puedes ver ahí, que nos brindan un ambiente un poquito más sobrio, más amigable, más fácil de ver o de interpretar, ¿ok? Por ejemplo, si agregamos un rojo, pues todavía aquí es un poquito más amigable, tal vez por la cuestión de que es oscuro alrededor y un poquito más blanco al centro, un poquito más claro. Pero también podemos la opción de elegir imagen. Damos clic en elegir imagen y nos va a abrir una imagen, un cuadro, un menú aquí flotando, ¿ok? Y nos da la opción de subir. En este caso, pues yo voy a subir la imagen. Le doy en examinar y selecciono la imagen que yo quiero colocar como textura, ¿ok? Y le doy en hecho. Vamos a ver un momentito para que busques alguna textura, ¿ok? Pienses en alguna película, ¿ok? Y pues aquí yo voy a colocar un título, pero vamos a esperar un momentito a que vayas agregando elementos a tu presentación, ¿ok? Para ir trabajando con estos elementos. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera aquí crearle algún elemento o algún texto, sería relativamente fácil de leer. ¿Ok? Ahora, yo estoy hablando de una película en particular que se llama Ex Máquina. Esta película, pues, un poquito de ciencia ficción, pero pues puedes hablar tú de cualquier película que quieras, intensamente también sería válido. De hecho, creo que sería un mejor, un mejor, eh, un mejor tema, ¿ok? Pero pues yo ya comencé con este, voy a seguir con el mismo, ¿ok? Nos habla esta historia en particular de un ingeniero que logra entrar a un proyecto en una empresa en la cual desarrollan androides. Androides humanoides que piensan, que actúan, ¿ok? Que conviven con otros seres humanos, ¿ok? Pero, por ejemplo, los colores más predominantes aquí son colores blancos, colores o elementos de colores claros, ¿ok? Predominan tal vez los elementos de, eh, como se nos dice, máquinas, ¿ok? De elementos tecnológicos, ¿ok? Dando un poquito ahí de contexto, pues nos ayuda un poquito el color, ¿ok? Y pues tenemos que colocar aquí el nombre, que de hecho es Ex Machina, ¿ok?
Y por ejemplo, yo ya tengo ahí el texto. Se lee fácilmente. Sí, se lee fácilmente. ¿Ok? Pero por ejemplo, sería interesante agregarle algún elemento ahí tecnológico. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esto? Buscarlo en una nueva pestaña. Por ejemplo, podemos buscar tecnología, imágenes, ¿ok? Y aquí como nos vamos a apoyar de un programa multimedia, pues es muy necesario el uso de nuestro buscador. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a nuestro buscador, pues tenemos también ciertas herramientas, en ciertas herramientas de búsqueda. ¿Ok? Por ejemplo, podemos aquí ocupar iconos. Entre más palabras clave le demos a un buscador, pues mejor va a ser la búsqueda de esos elementos. ¿Ok? En este caso, pues yo voy a agregar algunos elementos gráficos para, pues, también contar parte de la historia, esa historia en particular. Pues te comentaba que trataba de unos ingenieros que estaban desarrollando la tecnología de algunos androides. Y por ejemplo, aquí tenemos algunos iconos de tecnología. Mira, por ejemplo, tenemos icono, tecnología. Vamos en este caso a buscar pensamiento. Palabras clave para que nos muestre el programa, o en este caso el buscador. Elementos importantes que, pues, que nos ayudan a transmitir un poquito de la historia en este caso. ¿Ok? Algo aquí bien interesante es aplicar nuestras herramientas de búsqueda. Yo en lo particular me voy a enfocar en trabajar con imágenes en transparencia. ¿Ok? Por ejemplo, aquí me agradan estas que tengo aquí, ok, estas imágenes de aquí. Voy a ver si esta me ayuda un poquito, ok. Mira, por ejemplo, ahí hablamos de un poco de inteligencia artificial. Vamos a ocupar esta muy bien, que eso, la película habla un poquito de eso. Cuando nosotros trabajamos con la herramienta de buscador, también podemos buscar o ir separando por estilos. Por estilos de imágenes, imágenes en blanco y negro, en ciertos colores o en este caso en transparencia. Transparencia pues nos va a permitir tener como ese fondo de ajedrez ahí, que nos indica que la imagen es una imagen transparente. Aquí le voy a dar clic derecho y voy a copiar la imagen directamente. Le voy a colocar aquí, control V. Y como puedes ver, es una imagen, ¿ok? Que no es cuadrada, es un círculo, ¿ok? No tiene fondo ese elemento, solamente aquí en el círculo tenemos este perfil de una persona, ¿no? Con un engrane, con la AI de inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí es una buena forma de comunicar. Es relativamente llamativo, ¿ok? Es sobrio, no es muy transgrediente o no muy visualmente impactante a los ojos, ¿ok? Ahora yo me voy a ayudar, por ejemplo, de un cuadro o de algún elemento para colocar detrás de mi texto y que pues le brinde también un poquito más de énfasis al texto, ¿ok? Y también porque facilita un poquito la lectura. Me voy a ir en esta ocasión, aquí donde dice formas. Ya sea que me vaya a insertar, la forma adecuada sería irnos a insertar, luego formas, y aquí voy a buscar alguna forma que me agrade. Ah, vamos a ver. Chan, chan, chan. Ah, mira, esta se ve interesante. Esta de aquí me agrada más. Me pide que la dibuje. Yo voy a dibujar la forma. Voy a tener aquí esta forma en particular.
¿Ok? Bueno, ahora, mi texto se encuentra detrás de esta forma. Tengo que cambiar el orden, por eso es muy importante el orden de los elementos que tenemos aquí. ¿Ok? En este caso ya tengo este elemento que yo coloqué, me fui a insertar. Posteriormente me fui a forma y escogí una forma que me gustara para hablar un poquito de este elemento o de este tema. Como te mencionaba, la película trata de tecnología, ¿ok? Y pues coloqué algo que me pareció, pues, algo relevante a las máquinas, ¿no? Las máquinas tienden a ser con formas muy cuadradas en algunas ocasiones. ¿Ok? Ya coloqué aquí mi forma. Y yo, por ejemplo, también puedo rotarla, no solamente cambiar las dimensiones de altura, ¿ok? O de ancho de una forma, sino que también lo que yo puedo hacer es rotarlo. Para rotar un objeto, encontramos en la parte superior del lado central ese pequeño circulito. Cuando le damos clic ahí y arrastramos, nos permite girarlo. Yo, por ejemplo, yo quisiera girarlo al revés, a ver qué tal se ve. Tal vez no le brinda como mucho cambio. Vamos a ver qué tal ahí. Se ve un poquito. Ah, mira, ahí se ve interesante. Aquí lo importante va a ser el color. ¿Ok? La película en particular, pues ocupa mucho los colores sobrios. En este caso, pues voy a cambiar el color de esta forma. Para cambiar el color de esta forma, tenemos que darle clic a la forma y automáticamente nos va a agregar o van a cambiar algunas herramientas de aquí arriba de nuestra barra de herramientas. Si le doy clic, ves que cambia. Una de ellas me permite cambiar el color de la forma. Aquí voy a cerrar este costado derecho, este menú de costado derecho, ¿ok? Para que me muestre más herramientas. Aquí, ¿ok? Me cambia todas estas herramientas a partir de aquí. Y aquí no sé color de relleno. Aquí en lo particular, pues voy a irme por un color degradado. Voy a trabajar con colores relativamente azules, ¿ok? Y voy a colocar este elemento hacia atrás, porque yo quiero que mi texto quede enfrente. Para esto, le doy clic derecho y me da la opción de el menú de ordenar, la opción de enviar al fondo. Por ejemplo, ahí sigue siendo llamativo, llama un poquito la atención, ¿ok? Y comunica de una forma adecuada. Tal vez se pierde un poquito con este azul de acá. Tal vez sería recomendable cambiar el color del fondo de esta forma. Le doy doble clic, ok, a la forma. Y aquí tengo nuevamente en la parte superior del cuadrante del lado izquierdo, este que dice color de relleno. Podemos cambiar el color, un color un poquito más, un poquito diferente. Tal vez un color un poquito más contrastante. Mira, por ejemplo, aquí contrasta un poquito, pero también concuerda con el color del fondo, en los verdes. Y nos respeta o le da más un poquito más de presencia a ese icono que colocamos ahí. Lo siguiente que voy a hacer, pues colocar mi nombre. Y aquí en lo particular, pues tengo este cuadro de texto, le voy a dar clic ahí y lo voy a borrar, porque yo voy a colocar otra forma y sobre esa forma voy a escribir. Me voy a mi menú de formas. Vamos a ver qué forma se me hace adecuada. Esta de aquí me agrado. ¿Ok? Voy a colocarle aquí ese cuadro. Aquí voy a colocar yo mi nombre. ¿Ok? Pero importante va a ser cambiarle el color. Tal vez aquí me convendría un azul. Vamos a ver qué otros soles tenemos, qué otras opciones tenemos. Tal vez aquí sí ya podría ocupar este color, ¿ok? Porque pues ya se encuentra más alejado del logo que tengo aquí en la parte de arriba. Ahora, cuando yo estoy trabajando con formas, al menos en Google puedo darle doble clic a las formas y me va a permitir escribir.
Yo que en lo particular, pues voy a ocupar otro tipo de letra, una que sea relativamente fácil de leer, fácil de entender. Por ejemplo, esta. Y pues un color contrastante. Estoy trabajando con un azul un poquito profundo, un poquito oscuro. Voy a cambiar el color y voy a trabajar con un color un poquito pastel, un poquito más suave, tal vez blanco. Y voy a cambiar el tamaño del texto. En este caso voy a trabajar con un tamaño 24 y voy a colocar mi nombre. ¿Ok? Y como puedes ver, comunica, aunque es un poquito sencilla, comunica de una forma adecuada, ¿ok? No le resta importancia a los demás elementos, ¿ok? Es relativamente sencilla, sí, pero aquí lo más importante es transmitir. Y si transmite o nos da una idea de qué trata, al menos la película, aquí lo que los tratamos de contar, ¿no? Un poquito de. Vemos una imagen, un perfil, ¿ok? Algo que dice inteligencia artificial, en inglés, Artificial Intelligence, ¿ok? Y pues vamos a duplicar esta diapositiva. Más que duplicarla, vamos a irnos a nuestro menú de autodiseño. Para esto vamos a la esquina superior del lado derecho perdón, superior del lado izquierdo de nuestra pantalla. Tenemos ahí el más que nos permite una nueva diapositiva, pero abajo tenemos diseño de nueva diapositiva. En este caso voy a ocupar una que sea de dos columnas, ok, que tenga dos elementos. Título y dos columnas. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puedo colocar ese mismo fondo en la parte de abajo? Lo más fácil es irme a la herramienta de fondo y cargar nuevamente la imagen, aquí donde dice elegir imagen. Pero otra cosa que también puedo hacer es irme a la primera diapositiva y pedirle que me agregue ese mismo fondo a todo. Voy aquí a mi primera diapositiva. Importante no haber seleccionado otro elemento de la diapositiva porque en algunas ocasiones cambia el menú. Puedes ver que desapareció esa que nos decía la opción de fondo. ¿Ok? Le doy clic en cualquier espacio en blanco. Luego me voy a la diapositiva de la cual yo quiero implementar el fondo en todas las diapositivas. Me voy al apartado donde dice fondo. ¿Ok? En este caso, pues no me deja más que elegir la imagen. Si tengo que subirla nuevamente. ¿Ok? Selecciono la imagen que yo quiero subir. La va a detectar el programa, la va a subir. ¿Ok? Y aquí podemos darle añadir a tema. Y entonces cuando le damos añadir a tema, nos va a cambiar la imagen que tenemos a todas las diapositivas. ¿Ok? Puedes ver que me desplazo al siguiente y pues nos coloca ahí esa misma imagen en el fondo de mis diapositivas. ¿Ok? Aquí pues tengo que buscar una imagen de la historia, ¿ok? Y pues empezar a contarla. En este caso voy a buscar la sinopsis. Y nos dice, voy a buscar irme a mi buscador de Google. Voy a ir a una nueva pestaña y voy a colocar el nombre de la película y sinopsis. Vamos a dar un momentito para que lo hagas.
¿ok? Ahora, ya tenemos ahí un poquito de la sinopsis. Nos dice que Caleb es un joven programador que gana el concurso que le permita conocer al misterioso y solitario director ejecutivo de la empresa en la que trabaja. Al llegar a su residencia, Caleb descubre que tiene que convivir con un robot creado por su jefe. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un texto que va directo a el punto es conciso, pero necesitamos imágenes del actor. ¿Ok? Yo voy a copiar ahí el clic derecho, copiar el texto. Ahora ya tengo parte de la sinopsis. Voy a mi documento y pues aquí en particular tengo cajas de texto, ¿ok? Habíamos comentado este elemento del ritmo, ¿ok? En la diapositiva, en la primera, yo en mi caso particular, pues tengo este elemento del lado eh, izquierdo de mi página, ¿ok? Este icono que coloqué ahí. Ahora, lo que yo voy a hacer para la siguiente, pues mover la atención o el foco de atención del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, del lado derecho tendré que colocar una imagen. Y del lado izquierdo, pues voy a colocar mi texto. En este caso, igual de la misma manera en lo que hice la vez anterior, pues voy a ayudarme de formas. Voy a buscar aquí alguna forma que me agrade. Voy a formas. Por ejemplo, tenemos aquí hexágono, medio marco. Tan, 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 tan. Mira, este hexágono se ve interesante. Y voy a dibujar mi forma. Dentro de mi forma, pues yo voy a tratar de colocar mi sinopsis. ¿Ok? Yo tengo ahí mi forma. Entonces voy a ampliarla un poquito más. Tal vez rotarla también un poquito más, ¿por qué no? El detalle es que cuando yo roto mi forma, también rota el texto que tenemos adentro. Entonces, ¿ok? Voy a ocupar la forma. Sí, la voy a ocupar, ¿ok? Como elemento gráfico, por así decirlo. Pero pues no voy a ocuparlo para escribir dentro de la forma con el elemento que me permite darle doble clic a la forma y escribir dentro de ella, sino que voy a apoyar un poquito de un cuadro de texto. ¿Ok? Ahora mi forma en particular, le quiero agregar, mira, por ejemplo aquí, en esta forma en particular me permite acortarlo o alargarlo un poquito. Y yo roteé mi forma y voy a querer que el texto quede dentro. Pero tengo que cambiarle el color. Esto es bien importante. Entonces voy aquí debajo de organizar y herramientas. Tengo este pequeño balde de pintura y voy a buscar un color. Tal vez un verde. Voy a ampliar mi forma. Voy a hacer un poquito más grande. Incluso es válido que salga la forma en algunas ocasiones de mi rango de visión. Es válido. Cambia, cambia el enfoque, eso sí. ¿Ok? Y aquí, aunque sale más allá de mi ventana, podemos ver aquí en el lado derecho cómo se vería el resultado. Ahí lo tendría más o menos a la mitad. Lo siguiente que voy a hacer, pues dibujar un cuadro de texto. Debajo de mi menú de diapositiva puedes ver que tengo un pequeño cuadrito con 4 puntos y una T adentro, que es el cuadro de texto. Yo voy a escribir mi cuadro de texto ahí. ¿Ok? Y aquí voy a escribir el texto. En este caso, pues lo voy a contrastar tal vez un poquito con el texto en color blanco. Voy a seleccionar un color, un texto que me parezca adecuado. En este caso, voy a ocupar aquí este de aquí y voy a cambiar el tamaño. Yo lo puse en 23. Y ahora sí, voy a colocar el texto, ¿ok? Y voy a cambiarle el color. En este caso, pues no se ve debido a que el color que tengo seleccionado es gris.
Voy a cambiar el color a un color un poquito más fácil de leer. Ok, yo lo voy a poner ahí en presentación para ver cómo se ve. Y mira, puedes ver que es fácil de leer. Visualmente nos comunica, los colores van adecuados. Algo aquí que, por ejemplo, me sobra es este cuadro de texto que aquí tendré que ponerle sinopsis, ¿no? Ahora lo siguiente que voy a hacer, pues es agregarle otra forma. Voy a irme al apartado de formas, buscar una forma que me guste, una forma que me agrade, para pues comunicar de forma adecuada. Y le voy a colocar la palabra sinopsis, que también podemos colocar eh, resumen. No, lo voy a colocar aquí como título sinopsis, al menos en esta parte de aquí. Importante pues también cambiar el estilo. También puedo aplicar yo aquí, ¿ok? Voy a dar clic derecho y voy a pegar el texto, como lo copié. También puedo copiar de algún elemento, de algún otro elemento, el formato. Ya que seleccioné un pedacito de texto, ¿ok? Voy a mi herramienta de copiar formato y le doy clic y selecciono, puedes ver que cambió. Tal vez el color no es el adecuado ni tampoco el fondo de mi elemento o de este cuadro que tengo aquí. Voy a cambiarle el color. Vimos que el azul también nos ayudaba un poquito en esta cuestión. Ok, por ejemplo, aquí se ve bien, comunica. Ok, tal vez es un poquito pequeño el texto. Sería lo ideal aumentarlo. Tal vez el cuadro reducirlo. Podría también centrarlo, ayudarme un poquito de eso. Y aumentar el tamaño del texto. Ahora me falta algún gráfico aquí, ¿no? Falta una imagen de mi actor. En este caso dice que es Caleb. Vamos a la sinopsis. Ok. Y aquí pues vamos a buscar al actor. Vamos a ver si aparecen imágenes. A ver si en imágenes aparece alguna imagen del actor. Por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes de el actor. Y pues en las imágenes comparte pues mucho de de otros coprotagonistas de la película. Entonces aquí veo esta imagen me parece interesante. Tal vez tenga que recortarla, eso sí. Ok, vi la imagen que me ayuda. Le doy clic derecho, copiar imagen. Esta parece como hecha con tecnología, como hecha como un videojuego porque no se ve como muy adecuada. Se ve diferente el actor. ¿Ok? Voy aquí a mi presentación y pego la imagen. Pego la imagen, pero no voy a quedar ahí. Voy a ampliar mi imagen. Algo que voy a hacer aquí también es recortar la imagen. Le doy doble clic y me abre estas pequeñas líneas ahí, ¿ok? Un poquito remarcadas en color negro, que me permiten recortar el tamaño de la imagen. Por ejemplo, yo aquí la voy a recortar. Y ya que recorté la imagen, me permite incluso moverla o desplazarla. En este caso la voy a colocar ahí. Lo voy a recortar un poquito más tal vez. Y le doy clic en cualquier área
vacía de mi área de trabajo, ¿ok? Pues la voy a colocar. Aquí, aquí hay un detalle. El título, pues se ve bien adecuado ahí como un elemento flotante, pero pues se encuentra detrás de mi imagen. Y aquí es importante ocupar esta herramienta de orden. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho sobre mi título, ¿ok? Me va a abrir este menú y aquí le voy a dar o le voy a indicar en el apartado de ordenar, moverlo hasta el frente para que me integre al menos esa imagen, ¿ok? Vamos a ver ahí en presentación. Puedes ver que comunica. El texto es conciso. Tal vez es un poquito largo, pero es relativamente conciso. La imagen es adecuada, ¿ok? Hay un cambio de ritmo, por así decirlo. Los colores los seguimos manteniendo un poquito el azul, el verde, ¿ok? Cambiamos, por ejemplo, este logo que tenemos de la parte superior al lado izquierdo al costado derecho, la atención a la imagen, en este caso generada por computadora, de nuestro actor. ¿Tienes alguna duda hasta este momento? No, ninguna. Bueno, si no hay ninguna duda hasta este momento, no me queda más que agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy. Que tengas una excelente noche, ¿ok? Tápense bien, usen cubrebocas, en especial en estas fechas. En